Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es día lunes. Pablo Hurtado y Juan Luis Fonte estamos listos ya y dispuestos para arrancar con la primera conversación de la noche. La jornada ha estado marcada básicamente por la comparecencia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y de su esposo Mariano Paz hoy a tribunales. Estuvieron frente a la sala de apelaciones que conoció su solicitud, su requerimiento para que fueran descongelados o no embargados los bienes de su propiedad que han sido puestos en esa situación. La sala no aceptó sus requerimientos y hoy escuchamos por diferentes medios las quejas de su abogado, del abogado que les representa. Él es Mario Cano y está con nosotros a las 8:45. Le agradecemos que nos acompañe. Le agradecemos también al penalista Maynor Berganza por acompañarnos también para venir a discutir sobre este tema. Bienvenidos a los dos. Gracias por estar con nosotros. Mucho que preguntar para comprender este proceso que se está llevando adelante. Y Paola arranca. Muchas gracias. Abogado Cano, usted es un abogado bastante joven y antes de hablar del proceso yo quisiera salir de una duda que quizás algunos tengan en casa. ¿Desde hace cuánto es usted el abogado de la señora Roxana Baldetti y cómo llega usted a prestar sus servicios a la ex vicepresidenta? Pues bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo más o menos unos 5 o 6 años de conocer al señor Mariano Paz y es pues de donde se da la relación y cuando inician estos problemas en los cuales se ve ella inmiscuida, pues básicamente solicita mis servicios y actualmente colaboramos con la defensa de ella. ¿Su defensa consiste básicamente en este momento en qué? ¿En evitar que a ella se le extingan estos bienes que se presentaron hoy en audiencia? Así es, creemos que tenemos los suficientes elementos para probar ante la ley, ante cualquier tribunal de extinción de dominio, de que los bienes adquiridos son de buena fe, que no se adquieren por algún tipo de ilícito, algún dinero proveniente de algún ilícito, sino que al contrario, fueron fruto de trabajo de años y que actualmente ella también se encuentra en un tema empresarial. Yo creo que partiendo de ese hecho como derecho de defensa inherente a todos los guatemaltecos, estamos en toda la buena disposición, no solo de apersonarnos, sino de que indicar de dónde vienen estos bienes inmuebles. A ver, licenciado Cano, arranquemos entonces con la propiedad en Tecpan. ¿A cuánto asciende el costo real de esa propiedad? Mire, es de aproximadamente 3,5 millones de quetzales. La propiedad ¿Por 3,5 millones de quetzales venderían esa propiedad? Aproximadamente. Cuando se adquiere la propiedad es una propiedad que en ese momento no tenía ni siquiera accesos para llegar a los lugares. Pero con la casa que se le construyó siendo vicepresidenta la señora Baldetti, esa propiedad debe valer muchísimo más. Es una casa de diseño, ¿no? Pues mire, en realidad no quisiera yo especular el precio total, pero en sí lo que la finca está valorada el día de hoy es aproximadamente 3 millones de quetzales. Yo escuché que, bueno, ustedes lo han abordado prácticamente todos los medios el día de hoy, pero tengo que plantearle las mismas preguntas que ya le han planteado otros colegas míos. Por ejemplo, nuestra audiencia está preguntando, ¿por qué están declaradas en tan bajo precio esas propiedades? ¿Eso es simplemente para evadir pago de impuestos o por qué razón están declaradas tan bajo? Pues mire, cuando a mí se me hablaba el día de hoy con respecto a una evasión de impuestos o un posible delito de evasión de impuestos, no es evasión toda vez que se pagaron los impuestos sobre la propiedad. Lo que nosotros tenemos que recordar es que la Superintendencia de Administración Tributaria fija unas tasas. Sobre esas tasas nosotros no podemos vender prácticamente los inmuebles a un precio ni mayor ni menor. Es el propietario. Mire, lo que nosotros tenemos que cuidar en primer lugar es el hecho... No es la SAT la que tasa el precio de mi propiedad. Pero fíjese que sí, porque cuando nosotros pagamos el impuesto para poderlo inscribir en el registro de la propiedad, la SAT a uno lo que le impone es el precio mínimo y sobre ese precio mínimo uno tiene que pagar el impuesto. O sea, realmente aquí nosotros no tenemos que irnos un poquito más allá. Lo que usted está justificando es un esfuerzo por evadirle impuestos al Estado. Es que no estamos evadiendo, porque se están pagando. Se está dejando de pagar. No, tampoco pero se está dejando de pagar el precio. ¿Sabe por qué? Porque si no, en ningún momento los hubieran inscrito en el registro de la propiedad. Licenciado, no me quiero quedar solo en el tema de los impuestos. En concreto, ¿estos bienes se encuentran ya en proceso de extinción de dominio o solo se encuentran precautoriamente embargados y congelados? Así es como está. Para que si hay un proceso posterior,
pueda echarse mano de esos bienes. ¿Es así como están? Actualmente están inmovilizados y eso es la pretensión que teníamos nosotros hoy a discutir el día de hoy, de que no tenían suficientes elementos para que siguieran esos inmuebles inmovilizados. Si los inmuebles se han adquirido de buena fe y nosotros lo demostramos el día de hoy. Cuando usted habla de buena fe, ¿a qué se refiere? De buena fe es de que no existe dolo dentro de la intención de la compra, ni tampoco del momento de tener la cosa. Pero usted no sabe de dónde proviene el dinero. Pues fíjese que, mire, es fácil y sencillo nosotros tener los expedientes a la mano y saber de dónde se compra el bien inmueble, los cheques de dónde proceden, si existe un crédito bancario, por lo cual nosotros podemos determinar. La ley es objetiva en todo momento. ¿Usted sabe que se pueden fingir créditos bancarios o se pueden generar créditos bancarios, por ejemplo, hipotecarios, para pretender, sobre todo eso ocurre con los gobernantes, pretenden que establecen préstamos con entidades bancarias para que se simule que están comprando esa propiedad de manera, digamos, de manera progresiva, cuando en realidad han reunido esa plata, por ejemplo, en la campaña o mediante otros mecanismos? Pues fíjese que sí, pero yo no creo que ningún banco del sistema se quiera prestar, porque también estarían cometiendo un delito. Eso yo creo será que, parte de la investigación. Mire, es parte de la investigación, pero hasta el día de hoy se hablaba también de que las hipotecas que existían eran hipotecas recientes o que era alguna argucia de la defensa. Son hipotecas que devienen de años, que de créditos que se han ido renovando. La última hipoteca está el año 2012 aproximadamente. Se viene renovando desde el 2008 dicho crédito, por lo cual yo no 2012 creo... ya era vicepresidente. Pero yo no creo pues de que los bancos del sistema se vayan a prestar el día de hoy a esto. Cuando existen leyes tan objetivas y tan obligatorias para los bancos. Detengámonos ahí un momento y después retomamos las propiedades porque solo hemos hablado de Tecpan y hay más bienes. ¿Cuáles son las argucias que suelen utilizarse cuando se intenta justificar que no hay dolo en la compra de un bien inmueble? Bueno, miren, lo primero que les quiero contar, porque les sirve a ustedes, es que el segundo considerando de la ley de extinción de dominio dice primero que ni es una ley civil ni es penal. Y justamente porque... Es un híbrido. Es un híbrido. ¿Por qué? Porque se necesita un instrumento de esa naturaleza para poder colarse entre estos corrillos que se van inventando y que se van buscando como mecanismos para ocultar el origen ilícito de los fondos. Esta ley, la sola presunción de que el bien puede estar originado en capitales recaudados mediante actividades ilícitas, permite iniciar con un conjunto de investigaciones. La medida que está soportando los bienes propiedad del matrimonio del esposo y de doña Roxana Baldetti, en este momento son medidas cautelares. Son medidas que garantizan que esos bienes no van a ser alzados, como es el concepto jurídico, que no van a ser transmitidos en sus derechos, para que cuando la investigación concluya, la investigación de extinción de dominio, no investigación penal, porque están separadas. Ya. Cuando la investigación concluya, pueda entonces ya ordenarse la extinción que pueda corresponder y que los bienes sigan a nombre de la persona de quien se presumió el origen lícito. No se necesita que yo esté vinculado a un proceso, que un juez me haya vinculado para que se inicie extinción de dominio con mi caso. No se necesita, mi distinguido Juan Luis, ¿verdad? Uno puede ser objeto de un proceso de extinción de dominio por la sola presunción de que su origen es ilícito, incluso... Y en este caso no hay presunción de inocencia. No, por supuesto que no, porque la presunción de inocencia es un principio del derecho penal. Por eso les decía, esta no es una ley ni penal ni es una ley civil. Esta es una ley especial. Si yo gano 145,000 quetzales al mes, como nominalmente gana el vicemandatario de Guatemala, o 135,000, y tengo una empresa que también genera ingresos. Sí, la actividad lógica, mental a la que usted llega. A ese precio, por supuesto, tasado una finca en 3 millones de quetzales, en 3 años y medio yo podría haber ahorrado esa cantidad. Pero ¿qué pues criterios se utilizan? No, ahí bueno, mire, en la lógica es un elemento que nos ayuda y lo que usted está usando es un cálculo matemático, lógico, en el sentido de que no hay un funcionario que pueda tener un salario que le llegue a toda esta cantidad de dinero para luego adquirir sus bienes. Eso permite la presunción. Ahora bien, la carga de la prueba aquí se invierte, cambia. Es decir, no es el Estado el que le tiene que demostrar al señalado de haber adquirido bienes inmuebles por corrupción, sino que aquel señalado tendrá que demostrar el origen lícito, que ya lo explicaba el licenciado Mario Cano, entre sus objetivos
de asesoría jurídica está pedirles a sus patrocinados que demuestren pues el origen lícito de estos objetos. Licenciado Cano, este congelamiento, ¿cómo dijo usted que era la figura concreta del día de hoy? Inmovilización. Inmovilización de los bienes. Así es. ¿Impide que los propietarios ingresen, por ejemplo, a la finca o a una de las casas? ¿O no? ¿Realmente sí pueden seguir haciendo uso de ellas? Realmente el uso y la habitación del bien inmueble se puede seguir haciendo. Lo único que, como bien lo indicaba aquí el distinguido abogado, es que lo que se pretende es resguardar el inmueble. Ahora, recordemos algo que también tiene la ley y que tiene una característica anómala, y es que no tiene temporalidad. Esta inmovilización puede pasar toda la vida. El inmueble puede pasar toda la vida inmovilizado. Pero si usted me dice que ellos siguen teniendo uso y disfrute del bien, significa que lo único en lo que están afectados es que no pueden enajenarlo. Así es. No se lo pueden pasar a alguien. En nuestro caso, no solo es enajenar, traspasar, permutar, sino que también recordemos que sobre el bien inmueble existe una hipoteca. Dentro del título ejecutivo que se firma entre los otorgantes, hay una cláusula especial en donde indica que si el bien inmueble es inmovilizado, es embargado, el título ejecutivo para el cobro es el mismo contrato que se firmó de hipoteca. Va a tocar pagarle al banco. Va a tocar pagarle al banco. ¿Estos bienes están incluidos en la declaración de probidad de Roxana Valdetti Así es, de están 2012? incluidos desde el año 2012. ¿Con ese Pero mismo con el valor? no, los valores son diferentes. Los valores son Exactamente. distintos. Los valores ahí ¿Y cómo se justifica indica, usted, en nombre de su cliente, que ella pudo haber adquirido estas propiedades que ahora están inmovilizadas? ¿De dónde salió ese dinero concretamente? Pues mire, de diferentes formas. Por ponerle un ejemplo, la casa de Terravista de Carretera El Salvador se adquiere por la venta de una propiedad que ellos tenían en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco. Al momento de la venta, el mismo porcentaje que sirve, que casi era un 80%, sirve para pagar la otra y lo demás hicieron algunos pagos. O sea, sí está sustentado. Se retrasaron mucho esos pagos. Exactamente. Yo recuerdo una cobertura periodística. Es más, hasta unos anuncios en la prensa sacan en donde Roxana Valdetti era deudora de esa casa. Pero en la medida en que la señora Valdetti avanza en su carrera política, logra hacer esos pagos, logra incluso comprar una casa mucho más cara en un reparto caro como es Marina del Sur en la playa. ¿Y de dónde proviene el dinero para la casa en la playa? ¿Usted tiene ya una explicación? Mire, fíjese que dentro del proceso de extinción de dominio, lo que nosotros vamos a demostrar es esa licitud. Yo creo que también nosotros trataríamos de no adelantar, porque también una de las estrategias legales es que al momento que se nos requiera, nosotros claro que vamos a presentar toda la documentación. Miren, yo como abogado, aparte de ser defensor, lo que nosotros tenemos que velar es que exista legalidad dentro de la documentación a presentar, porque también nosotros como abogados caeríamos en un delito. Licenciado, al ¿y a momento usted de no le emitir. sorprende que los políticos hagan fortuna tan rápido? Pues mire, yo le soy muy honesto, yo creo que por eso no soy político. Por eso soy abogado y Por eso experto soy también. abogado. Licenciado, Yo quisiera- Adelante, Realmente no, licenciado. para que el día de mañana no pase ese tipo de situaciones o Yo me quería referir a la temporalidad. Es que este es un asunto importante, porque la temporalidad de la que habla el licenciado es de la investigación de extinción de dominio, no tiene un plazo. Pero a los guatemaltecos en general, a ustedes, a mí, incluyendo al licenciado Cano, nos interesa que el Ministerio Público con su unidad de extinción de dominio haga una investigación inmediata. Nosotros queremos saber rápido qué es lo que está sucediendo respecto de determinar el origen ilícito de estas propiedades. Yo quisiera contarles que lo mismo ocurría en una figura, por ejemplo, en las acciones constitucionales, cuando uno hacía uso de un ocurso, no había tiempo. En cualquier momento podía uno revertir una sentencia de amparo, por ejemplo, sin tiempo. La Corte de Constitucionalidad redujo a 30 días, haciendo un símil de 30 días, que es la época en la que uno puede plantear una acción de amparo cuando ha ocurrido un daño, una lesión a un derecho. Entonces, ¿qué temporalidad debe tener la investigación de extinción de dominio? A todos nosotros nos interesa. Ahora, ahorita lo que está rigiendo es esencialmente el Código Civil, porque lo que hay es una medida de garantía. Licenciado, de seguridad. Cuando yo voy a acreditar, por ejemplo, que una propiedad la compré con dinero lícito, yo le digo a las autoridades, la compré con las ganancias que saqué de, pongamos este ejemplo, de esta fábrica de shampoo. Supongo que la persona que está, el juez que está evaluando
si mi propiedad fue adquirida con fondos lícitos, tiene todo el derecho de establecer y cruzar información si esa fábrica de champú generó el dinero que dice haber generado, y eso se establece, digamos, yendo a la SAT y viendo si pagó impuestos semejantes a las ganancias dinero que declara. adquirido. Sí, mire, por ejemplo, esta ley de extinción de dominio es precisamente una ley que da todas esas opciones, porque, por ejemplo, aquí no se requieren de las mismas formalidades para autorizar, por ejemplo, al Ministerio Público que avance en esta investigación, porque precisamente estas leyes vinieron como en ramillete fuera del Código Penal para darles mayor flexibilidad para enfrentar a todas esas tretas que usted ya venía hablando, que se inventan ahora para cobijar, para ponerle un paraguas y ocultar el origen ilícito de la extracción de los fondos. ¿Qué sucede si la defensa del licenciado Cano demuestra que estos bienes fueron adquiridos antes o durante la presidencia con dinero que pueden probarlo, pero encuentra, por ejemplo, la investigación que hay otros bienes que están a nombre de testaferros que no están involucrados en este caso, pero que le atribuyen a Roxana Valdez? Claro, entonces, ¿Cómo? Y dado el caso que a ella le devuelvan estos bienes inmovilizados, pero se sabe que otros fueron adquiridos, pero esos no se le puedan despojar, o se le pueden despojar, ¿cómo? No, mire, primero se pueden extinguir de la propiedad cualquier bien, aunque no haya proceso penal. Pero si en la investigación de extinción de dominio es posible encuadrar un delito, también se tendrán que tomar las acciones para arrancar con los procesos penales, por ejemplo, de testaferrato, como usted citó bien, Paola, a esas personas que se prestaron a ser testaferros para adquirir esas propiedades a su nombre cuando en realidad son de otra persona. Licenciado Cano, los bienes que están inmovilizados incluyen las cuentas bancarias, aproximadamente 6 millones de quetzales. Usted también trataba de retirar la inmovilización de esas cuentas. Fíjese que no, de esos no, porque nosotros vemos como lógica el hecho de que si existe alguna transacción sospechosa y tiene que ver con dinero, yo creo que lo justo es, y en aras pues de esa objetividad y que se esclarezcan las cosas, solicitar y exigir al Ministerio Público ese proceso ya formal de extinción de dominio. Por eso es que las cuentas nosotros no las apelamos, porque realmente nosotros no lo creímos conveniente toda vez de que era dinero, si existía una transacción para ellos sospechosa, que en su momento nosotros lo vamos a dilucidar, pero en este momento el problema es que sí existe un agravio. El juez no fundamenta, no observa la ley, no analiza el expediente previo a convalidar esas acciones de inmovilización de las propiedades, y por eso es de que nosotros solicitamos la apelación. ¿Por qué? Porque muchos de esos bienes inmuebles actualmente se encuentran hipotecados. Entonces, si hacemos un razonamiento lógico, es si nosotros tenemos nuestras cuentas embargadas, nosotros no podemos pagar los créditos y aún así se da el proceso de la inmovilización y entonces nos exigen de manera inmediata el pago. Entonces, de ahí deviene el agravio, de ahí deviene la apelación, y es que el día de hoy nosotros hemos solicitado, bueno, si el tribunal indica de que tiene que continuar inmovilizado el bien inmueble, perfecto, pero que el Ministerio Público, si cree que tiene suficientes elementos para iniciar la acción de dominio, de extinción de dominio, lo que nosotros solicitamos de manera inmediata es que se inicie el proceso formal, porque no podemos pasar toda la vida con los inmuebles inmovilizados por pura presunción, por una denuncia espuria que no tiene fundamento. ¿Por qué la molestia la tiene usted? ¿Y por qué es usted el enérgico y a ella la notamos hoy tan nerviosa y tan silenciosa? ¿Sabe por qué? Mire, cuando realmente se dan este tipo de procesos, uno como abogado lo que siempre ha buscado es ese ideal de justicia. Pero cuando existen estos procesos que se parcializan, que se politizan y que se mediatizan hasta cierto punto, lo que hace es una impotencia uno de pelear en contra de un sistema que está parcializado. ¿Usted cree Por eso que es la mi sala molestia hoy, como abogado? ¿Usted cree que la sala hoy resolvió a partir de esa politización, dice usted? Fíjese que, mire, yo lo veo de la siguiente manera. En Guatemala, lastimosamente, la independencia judicial está en peligro de extinción. Y esta reflexión la hacía yo hoy en la mañana y le voy a decir por qué. Porque realmente el día de hoy, si a alguien no le parece, y hablemos concretamente, si a la Comisión Internacional contra la Impunidad no le parece que una resolución haya sido a favor de ellos, lo que hacen es
inician un proceso de antejuicio por prevaricato en contra de cualquier juez. ¿Y qué juez hoy en día, como cualquier guatemalteco, quiere un proceso penal abierto? ¿Juez ha sido sentenciado por prevaricato, pues? En nombre de ese cualquier guatemalteco, ¿usted entiende el reclamo de la gente que le llegó incluso a gritar que después de que se sabe que el secretario de ella estaba liderando una red que atrapaba los recursos públicos antes de que se distribuyeran en las entidades públicas, Sí, yo quisiera está referirme un poco a reclamando que en alguna manera se le retribuye al Estado lo que los empleados de ella obtuvieron? ¿O usted se quiere centrar únicamente en el caso y la resolución? Fíjese que, mire, pues, realmente, en primer lugar, tenemos que poner el hecho que yo soy guatemalteco de origen y realmente vamos en contra de la corrupción. Esa sed de justicia que tiene el guatemalteco la tengo yo, la tienen muchos abogados en Guatemala, pero yo creo también de que la justicia tiene que ser objetiva. Por eso es de que se denomina derecho, porque tiene que ser lo más recto posible. Entonces, el problema que nosotros tenemos acá es eso. Licenciado Sí. Berganza, deja de ser objetiva la justicia cuando lo único que está tratando de hacer, según entiendo en este momento, es garantizándose un potencial resarcimiento en caso de que llegue a encontrarse culpabilidad. Fíjese, Juan Luis, que yo voy a tratar de contestar esa pregunta y gracias porque me da la oportunidad de hacerlo, igual Paula, pero vean, en el derecho ha sido una aspiración vieja que los jueces no se dejen orientar por el vox populi. Ajá. Eso es una aspiración vieja. Y creo que el licenciado Cano, un poco recogiendo esta aspiración del derecho, se plantea. Sin embargo, yo quisiera apoyarme en las palabras de Paola cuando le pregunta que si al colega no le parecería que si el propio secretario privado de la señora ex vicepresidenta ha sido señalado de semejantes acciones que terminaron en defraudar al Estado cantidades voluminosas, millonarias, que si no existirá razón entonces para presumir apenas un poquito o mucho, yo no sé, el hecho de que efectivamente ella pueda tener beneficios de todas estas acciones. Yo no quisiera incluso que los medios de comunicación registraran que se trata de una acción legal de impacto fuerte a Valdetti. No, un embargo es una medida de seguridad que así como se traba, así se levanta. De tal manera que a ella, en mi opinión jurídica, no la están afectando fuertemente. No creo que debería tener la señora ex vicepresidenta razones para sentirse muy afectadas y por el contrario, la acción de justicia para dictar esta medida precautoria es prudente, es jurídicamente válida, propia de lo que están declarando los jueces, porque acción de extinción de dominio todavía no hay. Yo quisiera decir entonces que lo que estamos esperando es que precisamente haya acción de extinción de dominio, ya los ciudadanos que hemos venido siguiendo con preocupación que se estén dando estos hechos de corrupción en el país. Y el último punto, licenciado Cano, ¿por qué preferiría usted que se apresurara esa acción de extinción de dominio? ¿Porque usted cree que las autoridades no cuentan todavía con las pruebas o por qué piensa que debe apresurarse? Porque lo que nosotros pretendemos con eso es poder demostrar con documentación, con los argumentos necesarios de que las propiedades en sí no vienen de producto de un ilícito. El problema, como bien lo indica el distinguido abogado, es de que no ha iniciado la acción, por lo cual nosotros no podemos defendernos en este momento. O sea, inicia el Ministerio Público con unas medidas cautelares sobre los inmuebles, pero a nosotros no se nos da la oportunidad de, por medio de una audiencia, decirle al señor juez, disculpe, pero aquí están los elementos que prueban de que los inmuebles no pueden ser inmovilizados toda vez de que se encuentran en legalidad. Entonces, por eso nosotros exigimos de buena lid el hecho de que se inicie la acción de extinción de dominio. Licenciado Cano, la Casa de los Eucaliptos no está a nombre de ninguno de los dos integrantes del matrimonio. No. Esa se encuentra arrendada, se pagan 17,000 quetzales mensuales sobre la misma. 17,000 quetzales mensuales de alquiler. Así es. Y si sus cuentas están embargadas en este momento, ¿de dónde proviene ahora el dinero para pagar? Pues mire, gracias a Dios se ha acercado mucha gente amiga también. Ah, sí. Y realmente con eso se han podido costear algunas situaciones, gastos propios de la casa y gastos propios que tiene una familia, así como algunas obligaciones que pagar. Recordemos también de que, por ejemplo, las cuentas de Proinver, que es una empresa de la cual ella es propietaria del 40% de las acciones, pues también genera. Pues fíjese que tiene varios aspectos dentro de la misma.
tiene algunos proyectos inmobiliarios, tiene algunas situaciones de gestión en recursos humanos, es una empresa que también le lleva contabilidades a varias empresas más, entonces sí genera, y esto se pudo Nunca haber la mencionó comprobado. ella cuando se le cuestionaba su patrimonio, hablaba de shampoos y de incluso algunas hortalizas. Pues fíjese que, mire, yo creo que también entrar a hablar en este tipo de empresas cuando era funcionaria pública, que era lo que podía pasar, afectar hasta cierto punto la credibilidad de una empresa, como decía el distinguido licenciado acá, cuando uno es político, pues también no es bien visto en Guatemala. Entonces, O sea, yo creo que... perdón, a la orden. entonces la vicepresidenta en este tiempo de gobierno estuvo haciendo negocios de bienes inmuebles, de bienes raíces, de contabilidad. ¿Eso es lo que usted nos quiere decir? Exactamente, Proinver a eso es lo que se dedica. Okay. ¿Y eso es lo que ustedes van a aprobar? Sí, es más, ya fue allanada la propiedad también por parte de FESI. En el Géminis, y también se dieron cuenta que no era una empresa de cartón, hay personeros, habían 23 personeros de la misma. Nosotros ya solicitamos al juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, un inventario general de los documentos que se llevaron, así como una copia de los discos duros, porque tiene que seguir trabajando la empresa. Licenciado, ¿ya ha habido acciones también con los bienes en el exterior y con los fondos en el exterior? No tiene ningún bien en el exterior, ¿Y tampoco fondos, tiene cuentas bancarias, no tiene ni fondos, certificados de depósitos, ni cajas de seguridad? Nada. Y yo aprovecho que por para... cierto, el Estado Pero también de yo les voy a Guatemala decir no algo. ha hecho nunca Ajá. un Yo requerimiento. les voy a decir algo. Un requerimiento Dentro de de la ley, extinción en el Distinción exterior. extranjero. Pero Aún no fíjese hemos que la hecho ley sí lo alguno, y eso faculta. es una cuestión, por La ley sí supuesto, lo faculta. Pero solo quiero aclarar que, Que esa no es lo una hemos deuda, hecho es nunca. una mora que tiene nuestro Estado. Porque tenemos casos en los que hemos podido establecer que hay fondos, que hay bienes en el extranjero y no hemos accionado para extinguirlos a favor del pueblo guatemalteco. Abogado Cano, le hago esta pregunta porque no ha sido posible hablar con ella desde antes que renunciara. ¿Ese despliegue de agentes de las AAS que vimos hoy es el que la custodia a ella permanentemente? ¿Cuántos son? No. Bueno, en primer lugar ella tiene el derecho de que personeros de las AAS la acompañen. Es un grupo limitado de 4 personas la que la acompañan a ella siempre, más sin embargo recordemos de que hoy podía verse afectada la integridad física de ella también. Entonces yo creo que eso tendrá que contestarlo la Secretaría de las AAS, pero Porque básicamente reforzaron hoy el ellos contingente. reforzaron un poco más el contingente. Bastante más. Sí. Señores, gracias a ambos por acompañarnos A la orden, las a ustedes. Muchas gracias, 8:45. los dos, muy Vamos en amables. este momento con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está diciendo, Juan Carlos, en las redes sociales respecto de esta conversación. Adelante. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos muchos mensajes al respecto. Justicia pide el pueblo contra ese montón de ladrones corruptos, incluido ese abogado miembro del bufete de la impunidad, nos dice Alberto Cibrián. El proceso está politizado, dice. No, señor, el proceso es por corrupción. Gianni, recibir su pago con dinero robado del Estado no es ser cómplice, es su pregunta. Ana María Sánchez nos dice la investigación debe de ser más profunda porque hay contubernio entre implicados, Registro y Valdetti. Maggie nos dice SAT no impone los impuestos de bienes inmuebles, solo calcula el valor que el abogado le coloca en la escritura. Y Mario nos plantea, el licenciado Cano sabrá que está hablando sin fundamento y que su cliente Valdetti es corrupta y ladrona. Son parte de los mensajes que se vienen comentando esta noche a través de las redes sociales. Será también nuestro tema de análisis a las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag Embargo Valdetti. Embargo Valdetti será nuestro hashtag de la noche. Vamos a la pausa y volvemos con más entrevistas a las 8:45.